Esta es tu historia, esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿y quién dicen que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si en esta generación adúltera y pecadora se avergüenzan de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Sesión 25. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando era niño había un programa popular en televisión, sí, en blanco y negro, llamado ¿Cuál es mi línea? Las personas con oficios inusuales eran entrevistadas por los panelistas. Solo se permitían preguntas que pudieran contestarse con un sí o un no. Al final de las preguntas, los panelistas intentaban adivinar la ocupación del concursante. También había invitados misteriosos. Por lo general se trataba de una persona famosa como Alfred Hitchcock o Groucho Marx. Los panelistas tenían que usar máscaras y los invitados de forma habitual disfrazaban su voz. Este capítulo de la historia podrá ser titulado ¿Cuál es mi línea? Jesús es el invitado con el oficio inusual. Los panelistas son los discípulos, los líderes religiosos y las personas desde Galilea hasta Jerusalén. Como verás, una cosa es que te impacte en todas las enseñanzas de Jesús, pero su principal ocupación no es la de maestro. Una cosa es que te sientas cautivado por las sanidades que llevó a cabo, pero su principal ocupación no es la de doctor. Incluso puedes sentirte inspirado por cómo vivió su vida y amó a las personas, pero su principal ocupación no era la de ser un buen tipo todo el tiempo. Todas esas cosas se suman a la evidencia de su verdadera ocupación. ¿Cuál es el oficio de Jesús? Comencemos con los discípulos. Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Marcos 8, 27, 29. Pedro contestó correctamente, pero la descripción de trabajo del Mesías no era del todo exacta. Jesús comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Marcos 8:31. A Pedro no le gustó la idea y decide reprender a Jesús. Y Jesús le responde: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él le dijo a Pedro que estaba 100% basado en la historia secundaria y no veía el plan de la historia primaria. Luego Jesús va a Jerusalén. Los líderes religiosos y los ciudadanos comunes son ahora los panelistas. Jesús va durante una fiesta popular para el pueblo judío llamada la Fiesta de los Tabernáculos, lo que significaba que la ciudad estaba llena de personas.
La gente comenzó a adivinar la ocupación de Jesús. Algunos dijeron, es un buen hombre. Otros señalaron, no, engaña a las personas. Pero a la mitad de la fiesta Jesús se levanta y comienza a enseñar. Y hacen la pregunta, ¿cómo este hombre tiene tanta sabiduría sin haber sido instruido? Una buena pregunta que exige una buena respuesta. Después de escuchar sus enseñanzas, algunos de los panelistas trataron de adivinar, seguro este hombre es un profeta. Otros indicaron, es el Mesías. Y otros preguntaron, ¿cómo podría salir el Mesías de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Mesías surgirá de los descendientes de David y de Belén, la ciudad donde vivió David? Vaya, esa persona tenía razón. Revisa los hechos. Jesús es del linaje de David y nació en Belén. Jesús comenzó entonces a darles indicios. Les dice, yo soy la luz del mundo. Solo Dios mismo es la fuente de luz. Luego afirma, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo. Nosotros diríamos, yo soy de la historia primaria, tú eres de la historia secundaria. Solo Dios asevera que su hogar es el cielo. Alguien preguntó sarcásticamente, ¿eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te crees que eres? Jesús replicó, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ese fue el día en que Dios le dijo a Abraham en sueños que a partir de su nación serían benditas todas las personas. Jesús es esa bendición. Luego Jesús les soltó la bomba. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Jesús no solo está diciendo que Él ya existía antes de Abraham, sino afirma ser el gran yo soy. ¿Recuerdas que hablamos en el Antiguo Testamento de que Moisés fue a Egipto para liberar al pueblo? Moisés le pregunta a Dios, ¿quién debo decir que me envía? Dios le contesta, diles que yo soy, te envía. Ese es el nombre de Dios, Yahvé, Jehová. Las personas querían apedrear a Jesús. Ahora avancemos a la fiesta de la Pascua. Esta es la más antigua de todas las fiestas judías. Tal celebración conmemora el día en que el ángel del Señor pasó de largo las casas de las familias hebreas con hijos varones, porque la sangre del cordero estaba sobre el dintel de las puertas de sus casas. Jesús se presenta en Jerusalén justo antes de que comience la fiesta. Es seguro que los panelistas se están acercando. Antes de entrar a Jerusalén, envía a sus discípulos al pueblo a buscar un asno. Ellos no saben por qué, pero lo hacen. Jesús se sube al asno y entra a Jerusalén. ¿Qué intentaba decir? ¿Cuál es la clave que estaba dando? El profeta Zacarías del Antiguo Testamento nos dijo que el Mesías vendría y haría justo eso. Escucha sus palabras. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías 9:9. Las personas debieron entender esto porque ponían ramas de palmera frente a él en forma de alfombra en el camino hacia Jerusalén. Algunos simplemente ondeaban sus ramas. Y cuando lo hacían gritaban, lo que Zacarías sugirió que debían gritar. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas, Marcos 11:9-10. Esas frases indicaban abiertamente que él es el Mesías. Recuerda que la palabra hebrea para Mesías se usaba al fin de designar a los reyes de Israel y significaba ungido. La ocupación de Jesús era entonces sentarse en el trono de David. Hosana en hebreo significa salvar. Aún así la gente preguntaba, ¿quién es este? La respuesta de muchos fue, él es Jesús, el profeta de Nazaret, en Galilea. Muchas personas le asignaron su título, el Mesías. Muchas personas aún no tenían idea, pero ninguno adivinó su verdadera ocupación. Nadie sabía lo que este Mesías debía hacer. Tal vez pensaron que el Mesías vendría para convertirse en su rey y restaurarlos a la grandeza política por encima de Roma. Un logro de la historia secundaria muy pequeño. Pero Dios tenía un plan más grande para Jesús. Una gran misión de la historia primaria. Al primer grupo que le habló abiertamente fue a sus discípulos. Les indicó, me condenarán a muerte y me entregarán a los gentiles. Se burlarán de mí,
Me escupirán y me matarán, pero a los 3 días resucitaré. Se los dijo claramente, pero creo que no les llegó al alma. ¿Cuál es el oficio de Jesús? Ahora tú eres el panelista. ¿Qué piensas? Ahora conocemos todo el plan de Dios. Él envió a su Hijo, que estaba a su lado en la historia primaria, a bajar a la historia secundaria a fin de representarnos. Todo en la vida y las historias de Israel apuntaban a su venida. El plan de Dios es que Él muera. Va a pagar por nuestros pecados para que podamos estar bien con Dios y volvamos a tener una relación personal con Él, como la tenían Adán y Eva antes de la caída. Él es el Cordero sin mancha, que murió 1,000,000 de veces en todos esos sacrificios de Israel. Es Dios. Es el Cordero de Dios que se ofreció por nuestros pecados. Ese es el oficio de Jesús y lo vas a entender en el siguiente capítulo. Discusión del DVD. Por favor, ve a la página 159 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.